Después de mi ataque al corazón, me desperté y oí a mis 3 hijos en el pasillo con un abogado. No estaban preocupados por mí. Estaban conspirando para vender mi herencia declarándome mentalmente incompetente. Eres un peligro para ti misma, mamá, dijo mi hijo. Presentaron una solicitud para quitarme mi libertad, pero nunca contaron con la única arma que mi hermana me dejó. Bienvenida, mi amiga, quédate conmigo hasta el final y escribe qué hora es en tu lado del mundo. Me gusta imaginar corazones de todo el mundo compartiendo esta hora tranquila. El primer sonido fue el pitido. Bip. 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 Fue un sonido agudo y molesto que me taladró la cabeza. Abrí los ojos. Las luces fluorescentes del techo me cegaban. Me quemaron el cráneo. Sentía todo el cuerpo pesado, como si estuviera lleno de cemento húmedo. Un fino tubo de plástico me apretaba la nariz, proporcionándome oxígeno. La bata del hospital estaba rígida y me rascaba la piel. Tenía 68 años y me sentía como si tuviera 100. Sufrí un infarto. Recordé el polvo de la librería, la opresión en el pecho y luego, la caída. Estaba vivo. Pero no estaba a salvo. Los oí antes de verlos. Las voces venían del pasillo, justo afuera de mi puerta cerrada. Se suponía que eran susurros, pero eran agudas y llenas de ira. Tenemos que vender ahora. Era Mark, mi hijo mayor. Su voz era fría y dura, como el hielo. La oferta de CVS vence la semana que viene. No está en condiciones de tomar decisiones. Es humillante, dijo Sara, mi hija. Su voz era aguda y débil, como un alambre a punto de romperse. Es igualita a la tía Eliza, aferrándose a ese montón de basura podrida. Todo el pueblo se ríe de nosotros. La campaña de Tom está en peligro. No me importa la campaña. Leo, mi hijo menor. Mi bebé. Me importa el dinero. Véndelo. Vende esa librería y reparte el dinero. Mi monitor cardíaco empezó a pitar más rápido. El sonido reflejaba el pánico que me subía por la garganta. Intenté incorporarme, pero el cemento de mis huesos me impedía avanzar. Hablaban del nido del búho. La librería de mi hermana Eliza. Lo único que me dejó cuando murió el mes pasado. No estaban preocupados por mí. No lloraban porque su madre casi muere. Estaban en el salón, repartiendo mi herencia. Entonces oí una voz nueva, más grave. Un hombre que no conocía. Una venta de emergencia es la opción más rápida, dijo el hombre con voz suave. Dado el infarto y la evidente deuda inmobiliaria, el tribunal estará de acuerdo. Solo necesitamos demostrar que representa un peligro para su patrimonio. Un peligro para mi propio patrimonio. Me temblaba la mano. Busqué a tientas el botón rojo de llamada en el control remoto de plástico enganchado a la barandilla de la cama. Lo presioné. Lo presioné una y otra vez, con todas mis fuerzas. La puerta se abrió de golpe. Se quedaron allí, paralizados. Mark llevaba su costoso traje oscuro, su rostro era una máscara de piedra. Sara estaba a su lado, aferrada a su bolso Louis Vuitton. Leo, mi pobre Leo, se escondió detrás de ellos, recorriendo la habitación con la mirada, evitando la mía. Y el abogado. Era un hombre con un traje gris tiburón, sosteniendo un elegante maletín de cuero. Me sonrió, pero la sonrisa nunca llegó a sus ojos fríos y sin vida. Mamá, ya despertaste, dijo Sara. Parecía molesta, no aliviada. Nos diste un susto terrible. Mi voz era un graznido seco. Me dolía hablar. No estás vendiendo nada. Todos se quedaron mirando. La boca perfectamente pintada de Sara se abrió de par en par. Me agarré a la fría barandilla metálica de la cama. Me incorporé un poco. Los impuestos de la librería, dije con voz áspera, con la garganta irritada. Yo los pago. Me miraron como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Leo dio un paso adelante, pálido y furioso. ¿Pagar? Siseó. ¿Pagar con qué?
No tienes esa cantidad de dinero. ¿Te refieres al ira de papá? ¿Es eso lo que nos has estado ocultando? Los fríos ojos de Mark se entrecerraron. Miró al abogado. El abogado se acercó a mi cama. Colocó su maletín en la mesa de visitas y lo abrió. Señora Hayes, dijo con voz áspera y peligrosa. Parece que necesitamos hablar seriamente sobre su competencia mental. A la mañana siguiente, el abogado, el señor Harrison, regresó. Mark estaba con él, sosteniendo un fajo de papeles. No había dormido. El pitido del monitor cardíaco fue el único sonido en la habitación durante toda la noche. Buenos días, mamá, dijo Mark. Acercó una silla, cuyas patas rozaron el suelo de linóleo. El señor Harrison tiene un documento sencillo para que lo firmes. Es un formulario de gestión voluntaria de activos. Simplemente me permite gestionar las deudas de la librería y la oferta de CVS mientras tú te recuperas. El señor Harrison colocó los papeles sobre mi mesita de noche con ruedas. Señaló una pegatina amarilla. Firme aquí, señora Hayes. Es para su propia protección. Evita que los acreedores la acosen. Miré el papel. Las palabras voluntario y protección me parecieron una broma pesada. Todavía tenía la mano magullada por donde la enfermera me había puesto la vía intravenosa. Aparté la mesa. Los papeles revolotearon sobre el suelo frío y duro. No, dije. El rostro de Mark se tensó. Mamá, no seas difícil. Dije que no. Sal de aquí. Antes de que Mark pudiera discutir, entró el médico. Era un hombre amable, pero parecía cansado. Miró con el ceño fruncido al abogado y luego a mi historial. Señora Hayes, sus constantes vitales se están estabilizando, dijo el médico. Pero se trató de un evento cardíaco grave. Quiero mantenerla en observación otras 48 horas. Necesitamos controlar su estrés. Sara, que acababa de entrar con un vaso de Starbucks, se burló. No necesita 48 horas, doctor. Necesita un centro de atención profesional. Este apartamento, y esa librería, es demasiado para ella. ¿Una residencia de ancianos?, pregunté con dificultad. Mi monitor cardíaco sonó más rápido. Sara, ¿quieres ingresarme en una residencia de ancianos? No es una residencia de ancianos, madre, espetó con voz cortante e impaciente. Es un centro de vida asistida. Un lugar donde te pueden monitorear. Está claro que no se puede confiar en que te cuides sola. Iban a encerrarme. Primero, me quitarían el dinero. Luego, me quitarían la casa. Me encerrarían en una habitación blanca con paredes lisas hasta que muriera, todo para que Mark recibiera su comisión y Sara se sintiera importante. Me arranqué los sensores pegajosos del pecho. El monitor cardíaco emitió un gemido largo y agudo. ¿Qué estás haciendo?, gritó Mark. Una enfermera entró corriendo en la habitación. Señora Hayes, deténgase. Me voy, anuncié. Pasé las piernas por el borde de la cama. Mis pies descalzos tocaron el suelo helado y una punzada de dolor me recorrió las piernas, pero la agradecí. Me hizo sentir viva. Está teniendo una crisis nerviosa, le dijo Sara a la enfermera. Me voy, dije con voz temblorosa, pero fuerte. En contra de las recomendaciones médicas. La enfermera pareció horrorizada. Señora Hayes, no podemos dejarla. Es mi derecho, dije. Tráeme los papeles. Los formularios de la ama. Ahora mismo. El doctor miró a Mark, luego a Sara, y luego a mí. Vio la ira fría en sus ojos y el miedo desesperado en los míos. Asintió lentamente. Tiene derecho. Me llevó 1 hora. Me senté en la silla de plástico duro, con las manos aferradas al regazo, mientras me procesaban el alta. Mis hijos estaban de pie en un rincón, susurrando furiosos. «Estás loca, mamá». Leo finalmente apareció, con el pelo revuelto. «Solo nos estás dando la razón. El juez verá esto».
Estás demostrando que eres incompetente. Lo ignoré. Una enfermera me entregó un portapapeles. Firmé con mi nombre, Caroline Hayes, en la línea. Los trazos eran irregulares, pero eran míos. Me puse de pie, agarrándome a la pared para mantener el equilibrio. Todavía llevaba la bata de hospital áspera. Mi ropa. Tráela. No se movieron. Solo me miraron, con caras llenas de asco. Bien. Salí descalza de la habitación, pasé la enfermería y me dirigí al ascensor. Pulsé el botón. Sentí sus ojos en mi espalda, observando mis piernas al descubierto, mi pelo canoso enmarañado. Se avergonzaban de mí. No me importó. Salí por las puertas automáticas del hospital al aire fresco y brillante de octubre. Usé el teléfono de la enfermera en recepción para pedir un Uber. Cuando el Toyota Camry azul apareció, me subí. ¿A dónde va, señora?, preguntó el conductor. Le di mi dirección en Laurel Creek. Volví a mirar el hospital. Mis 3 hijos estaban de pie en la acera, viéndome salir. Mark con su traje, Sara con su bolso, Leo con sus vaqueros. Parecían 3 estatuas de piedra. 3 lápidas frías y grises. El coche arrancó. No, lloré. Llegué a mi pequeño apartamento. Estaba en el segundo piso de un viejo edificio de ladrillo. Tuve que subir las escaleras a empellones, con las piernas temblorosas. Abrí la puerta. El aire dentro estaba viciado. Ignoré la luz parpadeante del contestador. Fui directo a mi habitación, al viejo escritorio de madera que usaba mi esposo Frank. Abrí el cajón de abajo. Allí estaba. Un sobre grueso de papel manila. Tiré el contenido sobre la cama. El extracto trimestral de mi cuenta de jubilación individual, IRA. Y mi tarjeta bancaria. No la había usado en 5 años, desde que Frank murió. Había vivido de su pequeña pensión, ahorrando la IRA. La estaba ahorrando para ellos. Una risa amarga escapó de mis labios. Cogí la tarjeta bancaria. La sentía extraña en la mano, un pequeño y duro trozo de plástico. Un pedazo de mi independencia. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. No me molesté en ducharme. Me puse unos pantalones viejos de lana, una blusa descolorida y las zapatillas que usaba para la jardinería. Mi pelo era un desastre. Me daba igual. Caminé las 4 cuadras hasta la calle principal. Me dolían las piernas. Sentía una opresión en el pecho, un frío recuerdo del hospital. Un paso a la vez, Caroline. El Truist Bank era luminoso y moderno. Olía a alfombra limpia y a dinero. Había estado allí cientos de veces con mi esposo, Frank. Siempre era él quien hablaba. Yo simplemente me quedaba a su lado y sonreía. Ahora, estaba solo. Agarré la tarjeta bancaria en mi bolsillo. Me acerqué al cajero. Necesito retirar dinero, dije. Mi voz sonó más fuerte de lo que esperaba. De mi cuenta IRA. La cajera, una joven de uñas rosa chillón, me sonrió. Claro. ¿En qué estábamos pensando, cariño? $42.171.50. Su sonrisa se congeló. Me miró fijamente. Perdón. ¿Me escuchaste? $42.171.50. Necesito un cheque de caja. Cogió el teléfono. Señora, para una transacción de este tamaño, deberá hablar con el gerente de nuestra sucursal. Me condujo a una oficina de cristal. El gerente, un hombre de la edad de Mark, se puso de pie. Llevaba una camisa blanca impecable y una corbata azul. No parecía amable. Parecía preocupado. Era la misma mirada que me dirigió el médico. La misma mirada que me dirigieron mis hijos. Era la mirada de un hombre que estaba decidiendo si estaba senil. Señora Hayes, dijo, indicándome que me sentara. La silla era dura.
Su cajero me dice que desea liquidar una parte muy importante de su cuenta de jubilación. No lo estoy liquidando. Lo estoy retirando. Este es un retiro muy grande, muy inusual, señora Hayes. ¿Entiende que habrá sanciones fiscales? Entiendo. ¿Y puedo preguntar, cuál es el propósito de este retiro? Sonrió con una sonrisa tensa y profesional. Tenemos el deber de proteger a nuestros clientes mayores del fraude. Se me heló la sangre. Pensó que me estaban estafando. O peor aún, que solo era una anciana confundida. Me incliné hacia adelante. Lo miré fijamente a los ojos. Estoy comprando mi independencia, joven. Tienes el deber de darme mi dinero. Su sonrisa se desvaneció. La preocupación desapareció. Su mirada era dura. Tecleó durante varios minutos. El clic llenó el silencio. Muy bien, dijo. Imprimió un formulario y me lo entregó. Necesito su firma. Lo firmé. 15 minutos después, salí del banco. En mi bolso, tenía un solo papel, un cheque de caja por $42,171,50, a nombre de la Oficina de Impuestos del Condado de Laurel Creek. La oficina de Hacienda estaba al otro lado de la plaza del pueblo, en el sótano del antiguo juzgado. Olía a hormigón húmedo y a archivos viejos. No hice fila. Fui directo a la ventanilla. Metí la cuenta bajo el grueso cristal. La cajera, una mujer corpulenta que parecía no haber sonreído desde 1990, apenas me miró. Tomó la cuenta. Miró la pantalla de su ordenador. Sus dedos golpeaban el teclado. Clac, clac, clac. Luego, tomó un sello de goma grueso y lo pegó con fuerza sobre mi recibo. Golpe. Me devolvió el papel. Listo. Miré el recibo. En letras grandes y moradas, decía, pagado en su totalidad. El gravamen había desaparecido. La deuda había desaparecido. Salí del sótano del juzgado y me encontré con la brillante y fría luz del sol. Pensé que me sentiría feliz. Pensé que me sentiría aliviado. No sentí ninguna de esas cosas. Sentí una fuerza fría y extraña extendiéndose por mis venas. Era la primera decisión que tomaba, sola, en toda mi vida. Habían intentado detenerme. Me habían llamado loca. Y había ganado. Me quedé allí, en las escaleras del juzgado, con el recibo en la mano. Sabía que este no era el final. Era el comienzo de una guerra. Caminé de regreso a mi apartamento. Sentía los pies más ligeros, pero aún me dolía el pecho. Subí las escaleras, paso a paso, con la mano agarrada a la barandilla de madera. Cuando llegué al rellano del segundo piso, me detuve. Estaban allí. Los tres. Mark, Sarah y Leo. Estaban esperando afuera de mi apartamento como una manada de lobos. Sarah me vio primero. Estaba pálida de rabia. ¿Dónde estabas? Fuimos al hospital. Tu cama estaba vacía. Vinimos aquí. Te habías ido. Tenía que hacer un recado, dije, intentando empujarla para llegar a mi puerta. Leo me cerró el paso. Tenía los ojos enrojecidos y frenéticos. ¿Un recado? ¿Qué recado? ¿A dónde fuiste, mamá? Mark dio un paso adelante, con una voz peligrosamente tranquila. Fuiste al banco, ¿verdad? No era una pregunta. Era una acusación. Debió haber llamado a su amigo, el gerente. ¿Es mi dinero, Mark?, dije. ¿Tu dinero?, exclamó Leo. Se abalanzó sobre mí, con la cara a centímetros de la mía. Tú, ¿cómo te atreves? Ese dinero. ¿Sabes lo que has hecho? Necesitaba ese dinero. Lo necesitaba. Su voz se quebró. Podía oler el agrio olor a sudor viejo y desesperación en él. ¿Lo necesitabas?, pregunté con voz fría. ¿Para qué, Leo? ¿Más apuestas? ¿Más inversiones? Vieja egoísta.
espetó, con el rostro contraído. Prefieres tirar $42.000 a un agujero negro antes que ayudar a tu propio hijo. Siempre quisiste más a Mark y a Sarah. Nunca te importé. Fue la misma acusación que escuché en el hospital. Ella siempre te amó más. Ya basta, Leo, espetó Sarah. Se giró hacia mí, con los ojos como astillas de hielo. ¿Tienes idea de lo que has hecho? Nos has arruinado. Me has humillado. El oponente de Tom, ese hombre horrible, estaba en el ayuntamiento esta mañana, riéndose. Riéndose de la familia Hayes en quiebra y de nuestra librería condenada. Podrías haberla dejado ir. Podríamos haberla vendido discretamente. Pero tenías que montar un escándalo. Tenías que ser egoísta. Por fin llegué a mi puerta. Busqué las llaves en el bolsillo. Me temblaba tanto la mano que no pude meter la llave en la cerradura. Tienen razón, madre. La voz de Mark era baja, justo detrás de mí. Tomó la llave de mi mano temblorosa y abrió la puerta, empujándola de par en par. Me siguió hasta mi sala. Ese contrato de CVS valía 6 cifras en comisiones, mamá, dijo con voz monótona y apagada. 6 cifras. Habría salvado mi negocio. Me habría salvado a mí. Te di una salida. Todos la dimos. Una salida limpia y rentable. Me giré para mirarlo en la penumbra de mi apartamento. Era la tienda de Eliza. Es un montón de madera infestada de termitas. Gritó, y su fría máscara finalmente se rompió. No vale nada. Y tú, tu estúpido y sentimental orgullo, acabas de destruir mi vida entera para salvarla. Sal de mi casa, Mark. Oh, me voy, dijo. Se alisó la costosa chaqueta del traje. Miró con disgusto mi pequeño y limpio apartamento. Acabas de hacer más por nosotros de lo que el señor Harrison jamás podría hacer. Me quedé paralizado. ¿De qué estás hablando? Sonrió, con esa misma sonrisa fría y muerta de su abogado. Acabas de demostrar nuestro caso, madre. Eres inestable. Saliste de una sala de cardiología. Y luego, de inmediato e irracionalmente, invertiste todo tu fondo de jubilación en una propiedad sin valor y en quiebra. Eres un peligro para ti misma. Te estás comportando de forma errática. Has demostrado, sin lugar a dudas, que eres mentalmente incompetente. Sacó su teléfono. Al abogado le encantará saber esto. Presentará la petición hoy. Disfruta de la librería mientras puedas. Él, Sarah y Leo salieron. No dieron un portazo. La cerraron suavemente. El clic del pestillo resonó en la habitación silenciosa. Iban a quitárselo todo. Y yo acababa de entregarles el arma. Me senté en el sofá, pero no lloré. El miedo era una piedra fría y dura en el estómago. Mentalmente incompetente. Las palabras resonaron en la silenciosa habitación. Iban a usar mi propio dinero, mi único acto de independencia, para demostrar que estaba loca. Tuve que mudarme. No podía quedarme en el apartamento. Sentía que era una trampa. Agarré mi bolso, el que aún tenía el recibo de impuestos dentro, y me fui. Caminé las 2 cuadras hasta el nido del búho. La librería se veía aún más triste de lo que recordaba. La pintura verde de la puerta se estaba descascarando. Las ventanas estaban grises por el polvo. En el expositor, había unos libros descoloridos junto a una maceta con flores marchitas. Parecía una tumba. Abrí la pesada puerta. La campana de bronce que colgaba encima emitió un tintineo sordo y apagado. El aire dentro era denso. Olía a polvo, a papel viejo, a gato y un ligero toque del perfume de agua de rosas de mi hermana Eliza. Era el olor de mi infancia. «Hola», grité. Mi voz se oyó débilmente en el silencio polvoriento. «Atrás, Caroline». Me sobresalté. Pasé junto a los enormes y torcidos estantes de libros. En la pequeña trastienda, sentado en el viejo escritorio de Eliza, estaba Arthur Price.
Arthur tenía 70 años, una mata de pelo blanco y el rostro lleno de arrugas. Era profesor de historia jubilado de la universidad local. Había sido el mejor amigo de Eliza durante 30 años. Trabajaba en la tienda a tiempo parcial, principalmente para la empresa. Estaba afilando un lápiz con una navaja pequeña, y las virutas caían sobre un periódico. El gato gordo y viejo de Eliza, Hood, dormía sobre una pila de libros de contabilidad. Escuché que estabas en el hospital, dijo Arthur sin levantar la vista. Salí esta mañana. Me enteré, dijo, probando la punta del lápiz con el pulgar. También me enteré de que pagaste el gravamen fiscal. Supongo que todo el pueblo se enteró. Me desplomé en la otra silla. Estaba llena de libros, que se deslizaron al suelo. Arthur, he hecho algo terrible. Le conté todo. El hospital, el abogado. Los $42.000. La emboscada en mi apartamento. La amenaza de la tutela. Van a decir que estoy loca. Van a robarme la tienda de todas formas. Finalmente me tapé la cara con las manos. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente brotaron, ardientes y punzantes. ¿Me equivoqué, Arthur? ¿Fue solo una estupidez y sentimentalismo? Terminó con su lápiz. Dobló cuidadosamente el periódico con las virutas y lo tiró a la basura. No estás loca, Caroline, dijo en voz baja. Solo llegas tarde. ¿Qué quieres decir? Levantó la vista, y sus amables ojos eran penetrantes. Eliza siempre supo que vendrían a este lugar. Tus hijos, me refiero. En concreto, Mark. Y el ambicioso esposo de Sarah, Tom Jenkins. ¿Tom? ¿Qué tiene que ver Tom con esto? Arthur se levantó y se acercó a la ventana. Me hizo un gesto para que lo siguiera. Trazó un círculo limpio en el polvo. ¿Ves esa esquina?, dijo, señalando al otro lado de la calle. Ahí estaba el antiguo restaurante. Y al lado, la barbería. Ambos llevan 2 años vacíos. Lo sé. Es triste. No es triste, Caroline. Es una estrategia. Tu yerno, el señor Tom Jenkins, Mothernase Laurel Craig, ha estado trabajando con tu hijo Mark. Mark ha estado presionando a esos propietarios para que le vendan a su promotor, el mismo que quiere poner un CVS aquí mismo. La fría piedra en mi estómago se hizo más pesada. Han estado planeando esto. Durante más de 1 año, dijo Arthur. No solo quieren este terreno. Quieren demoler toda la manzana. Lo único que los detenía era Eliza. Y ahora, lo único que los detiene eres tú. Señaló un cartel de colores brillantes pegado en el interior de la puerta. Ni siquiera me había dado cuenta. Reunión de Planificación Urbana y Zonificación. 4 del orden del día. Iniciativa de modernización comercial, calle principal. Van a sacarlo adelante, dijo Arthur. En la próxima reunión de planificación urbana. Rezonificarán toda la manzana. Dirán que los edificios están abandonados, sobre todo el suyo, ya que debía impuestos. Pero yo pagué los impuestos. No les importará. Usarán a su abogado para argumentar que el nuevo propietario, incompetente, no puede con el mantenimiento. Usarán la petición de tus hijos en tu contra. Harán que el ayuntamiento condene este edificio antes de que un juez siquiera examine tu caso. Tenía razón. Esto era más grande que una simple pelea familiar. Era una guerra en 2 frentes, uno en el juzgado y otro en el ayuntamiento. Y yo estaba perdiendo ambos. Me sentí mareado. El polvo en el aire me dificultaba la respiración. ¿Y qué hago? Tienen abogados. Tienen el ayuntamiento. Yo solo, soy yo. Por ahora, dijo Arthur, deberías ir a casa y cerrar la puerta con llave. Ya hicieron su movimiento. Ahora tienes que esperar el de ellos. Caminé a casa, pero mi apartamento ya no parecía un santuario. Parecía una jaula. Miré las fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea, Mark con su birrete de graduación del instituto, Sarah en su boda,
leo con un trofeo de pesca. Mi familia. Mi familia sonriente y feliz. Todo era mentira. Preparé una taza de té, pero me temblaban tanto las manos que el agua caliente se derramó por el borde, quemándome los dedos. Se me cayó la taza. Se hizo añicos en el suelo de la cocina y no tuve energías para limpiarla. Me senté en el sofá, envuelto en una vieja manta, y vi la puesta de sol. Las sombras se alargaron en mi sala y el frío se apoderó de mí. Alrededor de las 7 de la tarde, hubo un golpe fuerte y agudo en mi puerta. No fue un golpe amistoso. Fue el golpe de alguien que no se iba a ir. Toc. 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 El corazón me latía con fuerza. Pensé en la fría sonrisa de Mark. El abogado presentará la petición hoy. Me quedé paralizado. Los golpes volvieron a sonar, esta vez más fuertes. Señora Hayes, gritó una voz de hombre. Tengo una entrega para Caroline Hayes. No me moví. Contuve la respiración. Oí el sonido de un papel deslizándose, un golpe fuerte contra la parte exterior de mi puerta y luego el sonido de pasos que se alejaban por el pasillo. Esperé 5 minutos completos. Cuando estuve segura de que se había ido, me acerqué sigilosamente a la puerta. Me temblaba tanto la mano que apenas podía girar el cerrojo. Abrí la puerta a una rendija. Había un sobre grande y grueso pegado a la madera. Mi nombre estaba impreso en el frente. Lo arranqué de la puerta y lo llevé adentro, cerrando el cerrojo tras de mí. Me senté en la pequeña mesa de la cocina, bajo la luz vibrante. Con un dedo tembloroso, abrí el sello. Era del Tribunal Superior del Condado. Era una citación. No soy abogada. Mi esposo Frank se encargó de todos nuestros trámites. Pero no necesitaba un abogado para entender estas palabras. Eran simples. Eran brutales. Petición de tutela de emergencia. Recorrí las páginas con la mirada. Se me nublaron los ojos, pero las palabras me llamaron la atención, como serpientes en la hierba. A raíz de un reciente traumatismo médico, paro cardíaco, Caroline Hayes ha mostrado de inmediato un estado mental inestable. Actuó de manera errática, en contra del consejo médico. Liquidar irracionalmente importantes activos de jubilación, $42,171,50, para pagar las deudas de una propiedad conocidamente en quiebra y abandonada. Demuestra además que padece una enfermedad mental y representa un peligro significativo e inmediato para su propia persona y su patrimonio financiero. Pasé la página. Se me heló el estómago. Se solicita respetuosamente al tribunal que conceda esta moción de emergencia y designe un curador temporal para gestionar todos los asuntos legales, médicos y financieros de Caroline Hayes, en espera de una audiencia completa. Y abajo, bajo la firma del abogado, estaban los peticionarios. Quienes juraron que yo estaba loco. Mark R. Hayes. Sarah H. Jenkins. Leo F. Hayes. Mis hijos. Mis 3 hijos. Se me cayeron los papeles. Se esparcieron por el suelo, junto a los pedazos de mi taza de té. En la parte superior de la portada, vi la fecha. La fecha en que se decidiría mi destino. La fecha de la audiencia. Fue en 14 días. Tuve 2 semanas para demostrar que no estaba loca, mientras que mis hijos y su costoso abogado tuvieron 2 semanas para demostrar que sí lo estaba. Apoyé la cabeza en la mesa y, por primera vez, me desesperé verdadera y completamente. La desesperación es una manta fría y pesada. Te dan ganas de tumbarte y dormir. Pero bajo la manta, una pequeña chispa de ira empezó a arder. ¿Cómo se atreven? No me borrarían. No me encerrarían ni me olvidarían. Recogí los papeles del juzgado del suelo. Agarré las llaves del coche. No me importaba que estuviera oscuro. No me importaba que me doliera el pecho. Me subí a mi Ford Focus de 10 años y conduje hasta la casa de Sarah. Ella y su esposo, Tom, vivían en el distrito histórico de Laurel Creek. Era la zona adinerada de la ciudad. Su casa era una enorme casa victoriana, pintada de un blanco impecable,
con un porche envolvente. El césped era de un verde brillante, como un campo de golf. Docenas de carteles estaban pegados en el césped perfecto. Vota por Jenkins. Un futuro para Laurel Craig. Aparqué junto a la acera. Subí por el camino de piedra y di un puñetazo contra la pesada puerta de roble. No toqué el timbre. Golpeé. Sara abrió la puerta. Llevaba un suéter de cachemira color crema y perlas. Sostenía una copa de vino blanco. Al verme, su rostro no mostró sorpresa, sino enfado. Mamá, dijo con un suspiro frío. No deberías conducir de noche. No te encuentras bien. ¿Cómo pudiste? Dije con voz temblorosa. Levanté los papeles del tribunal. El sobre estaba arrugado en mi puño. ¿Cómo pudiste firmar esto? Tom, vuelvo enseguida, gritó por encima del hombro. Salió al porche y cerró la pesada puerta tras ella. No quería que entrara en su casa perfecta. Por favor, baja la voz. Los vecinos te oyen. No me importan los vecinos. Este periódico. Dice que estoy enferma. Dice que estoy loca. Sara tomó un sorbo de vino. Me miró por encima del borde de la copa. Sus ojos eran tan fríos como la noche de octubre. Había que hacerlo, madre, dijo, como si estuviera explicando por qué tenía que devolver un vestido a la tienda. ¿Ya está? ¿A tu propia madre? Sí. Dejó su copa de vino en la barandilla del porche. Te has convertido en una vergüenza. No tienes ni idea del daño que has causado. Saliste del hospital como un loco. Tiraste los ahorros de toda tu vida en ese vertedero mohoso. Tom se postula a la alcaldía. Representamos el futuro de este pueblo. Representamos el progreso. Y tú eres el pasado. Pasó un coche y aminoró la marcha para mirar los carteles de «Vote por Jenkins». Sara sonrió y lo saludó. Cuando el coche se fue, su sonrisa desapareció. Eres un pasado ruinoso y podrido, susurró con la voz cargada de veneno. No dejaré que arrastres la reputación de esta familia por el lodo. No como lo hizo Eliza. No seré la burla del pueblo. Hacemos esto para protegerte. Nos protegemos de ti. Sara, supliqué. La ira se había ido, reemplazada por un frío desesperado y doloroso. Por favor. Soy tu madre. No hagas esto. Ella cogió su copa de vino. Ya está hecho, dijo. Abrió la pesada puerta de roble. Vete a casa, madre. Estás armando un escándalo. Y te ves fatal. Entró y cerró la puerta. Oí el clic del cerrojo. Me quedé solo en su porche perfecto, bajo las cálidas luces amarillas. Era una mancha en su vida perfecta. Y ella iba a borrarme. Estaba sentado en mi coche a oscuras, con las manos agarrando el volante. Tenía los nudillos blancos. Perdí a Sara. Era una extraña, escondida dentro de un suéter de cachemira y una casa blanca perfecta. Pero Leo era diferente. Era mi hijo menor. Era el que siempre me traía flores, el que me abrazaba fuerte. Simplemente tenía miedo. Debió de haberlo incitado Mark. Tenía que encontrarlo. Tenía que hacerle ver. No estaba en su habitación alquilada. Conduje por la ciudad, con el corazón latiéndome con una energía nueva y frenética. ¿Dónde estaría? Lo sabía. Odiaba saberlo. Conduje hasta la autopista, pasé por el Waffle House y llegué al Mountain View Motel. Era un edificio largo y bajo con un estacionamiento lleno de camiones de trabajo y autos viejos y oxidados. El letrero de neón de «vacante» parpadeaba, la mitad de las letras estaban apagadas. Encontré su coche, un Honda Civic abollado. Aparqué junto a él. Caminé hacia su habitación. La número 114. El aire en el pasillo exterior olía a cerveza rancia y desinfectante. Llamé a la puerta, que estaba descascarada.
La abrió un poco. Al verme, sus ojos se abrieron de par en par, de pánico, no de amor. Mamá, susurró. ¿Qué haces aquí? No puedes estar aquí. Él intentó cerrar la puerta, pero yo me abrí paso a empujones. La habitación era un desastre. El aire era agrio. Latas vacías de bebidas energéticas Monster y Red Bull cubrían todas las superficies. Bolsas grasientas de comida rápida se amontonaban en el suelo junto al cubo de basura rebosante. La televisión estaba encendida, con un concurso estúpido y a todo volumen, pero con el sonido silenciado. La única luz provenía de su computadora portátil, abierta sobre el pequeño escritorio. Leo, tenemos que hablar, dije con voz temblorosa. No hay nada de qué hablar. No me miraba. Seguía mirando la pantalla de su portátil. Mira, mamá, lo siento. Mark y Sarah dijeron que era la única solución. Dijeron que estabas teniendo una crisis nerviosa. Yo solo firmé lo que me dijeron que firmara. Él estaba mintiendo. Era un mentiroso terrible. Leo, dije, caminando hacia él. Estaba desesperada. Por favor. Eres mi hijo. Sabes que no estoy loca. Solo tienes que decirles que cometiste un error. Dile al juez que te presionaron. Por favor, Leo. Eres mi última esperanza. Extendí la mano para tocarle el brazo. Al hacerlo, vi la pantalla de su portátil. No era un juego. Era un sitio de póker en línea. Y en la esquina, en números rojos brillantes, había un saldo, $10,450.00. ¡Ay, Leo!, susurré. Aparté la mano. Estás jugando otra vez. Él se quebró. Cerró la laptop de golpe. Aléjate de ahí. No tienes derecho. Firmaste el papel por esto, ¿no? Estás endeudado. Cállate, gritó. Tenía la cara roja, oscura y fea. No sabes nada. Te conozco. Sé que le prometiste a tu padre que dejarías de... Sí que paré, gritó con la voz entrecortada. Estaba bien. Pero luego tuve una mala semana. Solo necesitaba un pequeño respiro. Iba a recuperarlo. Siempre lo recupero. Así que firmaste el documento, dije, mientras la terrible y fría verdad me invadía. Lo firmaste para controlar mi cuenta IRA. Ibas a robarme el dinero de mi jubilación para pagar tus deudas de juego. Se agarró el pelo con ambas manos, tirando de él. No quería. Me obligaste a hacerlo. ¿Yo, qué? El dinero, mamá. Los $42,000. Lo tiraste a la basura. Lo quemaste. Lloraba, pero eran lágrimas ardientes y de rabia. Te llamé hace 3 días. Te dije que estaba en apuros. Te supliqué ayuda. Solo necesitaba 10,000. 10. Podría haberlos devuelto. Podría haberlo arreglado todo. ¿A quién le pagaste, Leo? No importa. Chilló. Me van a romper las piernas, mamá. Y tú, te llevaste mi dinero, el dinero que se suponía que me salvaría, y lo gastaste en un montón de libros inútiles y podridos. ¿Te importa más ese estúpido edificio que tu propio hijo? Él me acompañaba hacia la puerta, con el rostro contorsionado. Siempre has sido egoísta. Espetó. Nunca me quisiste. Solo te encantaba ser un mártir. Pues ya conseguiste lo que querías. Eres un mártir. Y yo estoy arruinado. Me empujó. No fue fuerte, pero me tambaleé hacia atrás, hacia el frío pasillo. Sal de aquí, gritó. Déjame en paz. Fuera. Me cerró la puerta en las narices. La madera barata vibró por la fuerza. Me quedé allí, en el pasillo sucio y oscuro del motel. El letrero de neón de afuera brillaba rojo, 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 tiñendo el piso de concreto del color de la sangre. Mi bebé.
Mi hijo. No firmó el papel porque pensaba que estaba loca. Lo firmó porque estaba enfadado porque no era lo suficientemente rica para alimentar su adicción. Me alejé del motel. Estaba entumecido. Mi cuerpo era un cascarón vacío, conduciendo por las oscuras calles de Laurel Creek. Sara pensaba que yo era una vergüenza. Leo pensaba que yo era un banco que podía robar. Solo quedaba uno. Mark. Mi hijo mayor. Mi hijo serio y responsable. No era sentimental como Sara, ni alocado como Leo. Era práctico. Era un hombre de negocios. Quizás se pudiera razonar con él. Sabía dónde estaba su oficina, Ayes Realty. Estaba en una calle lateral, justo al lado de la calle principal, a 2 cuadras de The Owl's Nest. Aparqué el coche. La calle estaba oscura. La farola sobre su oficina parpadeaba. Al llegar a la puerta de cristal, me detuve. Había una pegatina naranja brillante pegada al cristal. Era enorme, imposible pasarla por alto. Aviso final de desalojo. Las palabras brillaban bajo la luz parpadeante de la farola. No solo estaba en problemas. Estaba acabado. Ahuequé las manos y miré a través del cristal. La oficina estaba a oscuras, pero solo había una luz encendida al fondo. Vi una figura moviéndose. Él estaba allí. Probé la puerta. Estaba cerrada. Llamé, mis nudillos golpeando el frío cristal. La sombra dejó de moverse. Luego, caminó hacia la puerta. El rostro de Mark apareció en la oscuridad. Parecía cansado. Parecía viejo. Me miró fijamente un buen rato, luego abrió la puerta y me dejó entrar. No me saludó. Simplemente se dio la vuelta y regresó a su escritorio, dejándome de pie junto a la puerta. La oficina estaba vacía. Los escritorios habían desaparecido. Los cuadros estaban desprendidos de las paredes. Solo quedaba una pila de cajas de cartón. Llevaba su costoso traje negro, pero la corbata estaba floja. Estaba guardando cuidadosamente fotos enmarcadas y premios en una caja. Mark, dije. Mi voz era apenas un susurro. Es cierto. La orden de desalojo, tú. En quiebra, metió el premio al Mejor Vendedor 2019 en la caja con un golpe seco. No del todo. Pero lo estaré el lunes. Gracias a ti. ¿A mí? Finalmente se detuvo. Se giró para mirarme. Sus ojos no estaban enojados como los de Leo. No eran fríos como los de Sara. Simplemente estaban vacíos. Muertos. Deja de hacerte la víctima, madre, dijo. Su voz era monótona. No te queda bien. Llevas semanas haciéndote la viuda sentimental y pobre, y ya estoy harto. No estoy jugando, Mark. Soy tu madre. Vine a pedirte, a suplicarte, que quites tu nombre de esos papeles del tribunal. Se rió. Fue un sonido corto, feo y amargo que resonó en la habitación vacía. ¿Quitarme el nombre? Yo lo puse. Pero, ¿por qué? Eres mi hijo. Porque eres un tonto. Espetó, con la voz repentinamente cortante. Eres más tonto que Eliza. Tenía un trato. Tenía una salida limpia para toda esta familia. Ese contrato de CVS, esa comisión de 6 cifras. Se acercó a la puerta de cristal y tocó el aviso de desalojo. ¿Esto? Esto se va. ¿Mis deudas? Pagadas. ¿Mi casa, mamá? ¿La que el banco está a punto de embargar? Salvada. Todos íbamos a estar bien. Solo tenías que firmar el papel. Solo tenías que dejar que la estúpida librería se fuera. Era todo lo que me quedaba de ella. Tenías $42,000, gritó. Tenías una jubilación. Tenías una red de seguridad. Y tomaste esa red, le echaste gasolina y le prendiste fuego, ¿para qué?
¿Para recuerdos? ¿Para el olor a papel viejo? Agarró un rollo de cinta de embalaje. Arrancó un trozo largo, y el sonido resonó en la silenciosa oficina. Este es el mundo real, madre. No es un cuento de hadas. En el mundo real, no se vive de sentimientos. Se vive de dinero. Y tú, destruiste mi supervivencia. Destruiste la supervivencia de mis hijos. Todo por un montón de basura polvorienta y podrida. Selló la caja. Así que sí. Firmé el documento. Firmaré cualquier documento que el señor Harrison me ponga delante. Eres irracional. Eres inestable. Y eres una carga financiera. Necesitas que te controlen antes de que puedas causar más daño a lo que queda de esta familia. Mark, por favor, susurré. Estaba destrozada. Sal, mamá, dijo sin mirarme. Levantó la pesada caja. Tengo que cerrar. Nos vemos en el juzgado. Aquí está el manuscrito completo del capítulo 10. Capítulo 10. El arma en el escritorio. Conduje de vuelta a la librería. No recuerdo el trayecto. Era un autómata, una máquina de carne fría y huesos quebradizos. Los ojos vacíos y muertos de Mark eran todo lo que podía ver. Aparqué y caminé hasta la puerta del nido del búho. Era pasada la medianoche. La calle estaba vacía. Me temblaba tanto la mano que me costó 3 intentos meter la llave en la cerradura. La campana sonó triste y sorda al entrar. El aire frío y polvoriento me envolvió. Me apoyé en la puerta y me deslicé hasta el suelo. Ya estaba terminado. Habían ganado. Mis hijos, mi propia sangre, me habían descuartizado y me habían dado por muerta. Mark tenía razón. Era una tonta. Una vieja sentimental que lo había destruido todo por un montón de recuerdos polvorientos. Hood, el viejo gato atigrado, emergió de entre las sombras y se frotó contra mi pierna, ronroneando. Me tapé la cara con las manos y sollocé. Lloré por mi hermana, por mi difunto esposo, por los hijos que había perdido. Lloré por mi propia estupidez. Bueno, ya era hora, dijo una voz desde la oscuridad. Di un respingo. Arthur Price estaba sentado en el sillón detrás del mostrador, con una pequeña lámpara de lectura encendida a su lado. Me había estado esperando. Arthur. Me mataste del susto. Bien, dijo, poniéndose de pie. Era un hombre mayor y frágil, pero se mantenía erguido como una tabla. Parece que tu otra mitad sigue en shock. ¿Cómo te fue? Se acabó, susurré. Le conté todo. El desahucio de Mark. El juego de Leo. La vergüenza de Sara. Todos tienen una razón. Una razón fría y dura, de dinero. Me odian. Tienen razón. Solo soy una vieja loca que destrozó a su familia. Nunca me había sentido tan solo. Tan total y completamente derrotado. Arthur, escuchó. No interrumpió. Simplemente acarició a Hood, que había saltado al mostrador. Cuando terminé, el silencio en la librería era pesado. Bueno, dijo con voz tranquila. Por fin te demostraron quiénes son. Bien. Bien. Arthur, ¿me oíste? Estoy arruinado. Me llevarán a juicio dentro de 13 días para que me declaren loco. ¿Y tú les crees? Dijo. No era una pregunta. Sí. Yo, no sé. No estás arruinada, Caroline, dijo. Caminó hacia mí con mirada firme. Estás enojada. Por primera vez en tu vida, por fin estás realmente enojada. Ahora estás lista para luchar. ¿Pelear con qué? No tengo nada. Ay, deja de compadecerte, dijo, con la voz repentinamente cortante. Es aburrido. Eliza nunca tuvo tiempo para eso, y yo tampoco. Ella sabía que este día llegaría. Los conocía, Caroline. Sabía lo que eran. Y te dejó algo.
Caminó hacia la trastienda. Lo seguí, limpiándome la nariz con la manga. La oficina era un caos de papeles viejos de Eliza, plantas medio muertas y montones de libros. En un rincón estaba su escritorio, un enorme y antiguo objeto de roble. Me dejó más deudas, Arthur. Eso es todo. Te dejó un arma, dijo. Señaló el amplio cajón central. Está cerrado. Te estaba esperando. No buscó una llave. Fue al armario de herramientas y regresó con una pequeña palanca de metal. Arthur, no. ¿Eso era de nuestra abuela? Metió la palanca en la rendija del cajón y tiró. La vieja madera protestó con un chirrido. Con un fuerte crujido, la cerradura se astilló y el cajón se abrió de golpe. Eliza hubiera querido que nos apresuráramos, dijo sin siquiera respirar con dificultad. El cajón estaba lleno de trastos. Recibos viejos. Bolígrafos gastados. Sellos. Una bolsa de caramelos a medio comer. ¿Ves?, dije con voz de derrota. Nada. Mira más profundamente, dijo. Aparté los trastos. Debajo, había un pequeño tubo de pergamino enrollado, atado con una cinta roja descolorida. Parecía antiguo. Mis manos volvían a temblar, pero por una nueva razón. Tiré de la cinta. Se desmoronó entre mis dedos. Desenrollé el pergamino. Era un documento oficial. Estaba escrito a máquina con letra formal y un sello en relieve. Solicitud y escritura de designación de monumento histórico de OWLS Nest, Laurel Creek, NC, presentada en 1978. Me quedé mirándolo. No entiendo. Es solo una solicitud vieja. De 1978. Es más que una solicitud, dijo Arthur con una extraña y tenue sonrisa en el rostro. Es tu defensa. Eliza presentó esto hace 40 años. Consiguió que la Sociedad Histórica Estatal lo aprobara. Entonces, ¿por qué no es un monumento histórico? ¿Por qué seguía debiendo impuestos? ¿Por qué?, dijo Arthur, se peleó a gritos con el viejo alcalde Thompson. Lo llamó un idiota obsesionado con el desarrollo que no sabría de historia ni aunque le mordiera en la nariz. Estaba tan furioso que lo enterró. Se negó a incluirlo en la agenda del ayuntamiento para la votación final. Entonces, está muerto. No, Caroline, dijo Arthur, dándole un golpecito al papel. No está muerto. Está pendiente. Lleva 40 años como tema pendiente. Solo necesita ser llevado al Pleno. Solo necesita un voto de ratificación del Comité de Urbanismo. Una pequeña chispa, un destello de algo que no había sentido en toda la noche, comenzó en mi pecho. ¿Qué?, dije, con mi voz apenas un susurro, ¿estás diciendo? Me miró directamente a los ojos. ¿Qué decía el documento de ese abogado? ¿Qué eras, irracional? ¿Qué, desperdiciaste tu dinero en una propiedad abandonada? Volvió a tocar el documento. ¿Y si no fueras irracional, Caroline? ¿Y si pagaras con astucia los impuestos atrasados de un monumento histórico federal pendiente? ¿Y si no fueras una vieja loca? ¿Y si fueras una inversionista prudente y cívica? Se inclinó. Este papel, dijo, es tu prueba. Este papel es como salvas tu tienda. Este papel es como te salvas a ti mismo. Sostuve el pergamino enrollado en la mano. Era delgado y frágil como una hoja seca. Pero al sostenerlo, sentí esa extraña y fría fuerza que había sentido en la oficina de Hacienda. No era desesperación. Era fuego. Un inversor prudente, susurré. No estaba loco. Estaba protegiendo un lugar emblemático. Solo tenemos que llevarle esto al juez, dije, alzando la voz con una esperanza desesperada y desconocida. Le demostraremos. Le demostraremos que sabía lo que hacía. Arthur negó con la cabeza. Su rostro se veía sombrío en la tenue luz de la trastienda. No será suficiente, Caroline. Un juez verá una solicitud pendiente de hace 40 años.
La verá como una prueba más de tu sentimentalismo. Estará de acuerdo con tus hijos. Entonces, ¿qué hacemos? El papel no es el arma, dijo Arthur, golpeando el pergamino. El voto sí lo es. El tribunal no atenderá una solicitud pendiente. Pero sí debe atender una designación histórica oficial, legal y ratificada. Necesitamos que el Comité de Urbanismo vote. Asentí, con la mente acelerada. De acuerdo. De acuerdo. Podemos hacerlo. Mi audiencia no es hasta dentro de 13 días. Tenemos tiempo para ponernos al día. No. La voz de Arthur era monótona. No tenemos 13 días. Caminó rápidamente hacia la entrada de la tienda a oscuras. Corrí tras él. No encendió la luz. Simplemente señaló con un dedo tembloroso el cartel pegado en el interior del cristal. El que apenas había mirado. La reunión de urbanismo y zonificación. Me equivoqué antes, dijo. Pensé que la reunión era la semana que viene. Estaba pensando en la reunión principal del ayuntamiento. Este es el comité de planificación. El que controla la zonificación. Me incliné hacia el cristal y leí la letra pequeña bajo la luz de la luna. Fecha de la reunión, 29 de octubre. 7. Hoy era la madrugada del 28 de octubre. La citación se entregó anoche. Arthur, susurré con la boca seca. Eso es mañana por la noche. Sí, dijo. La misma reunión donde Tom Jenkins y Mark planean impulsar su iniciativa de modernización comercial. La misma reunión donde usarán sus impuestos impagos y su estado de abandono para reclasificar toda esta manzana para su demolición. Se me heló la sangre. Me apoyé en una estantería, con la esquina afilada clavándose en mi espalda. Por fin lo vi. La trampa perfecta y brutal que me habían tendido. Ellos planearon esto, dije. Son dos trampas. Sí, dijo Arthur. Una trampa legal y una trampa política. Se complementan a la perfección. Miré el cartel y luego el pergamino que tenía en la mano. Que me entienda, dije, con la voz temblorosa por una rabia fría y clara. Mis hijos me llevarán a juicio dentro de 13 días para demostrar que estoy loca. Pero el único documento que prueba mi cordura, esta escritura, será invalidada por mi propio yerno, mañana por la noche, mucho antes de que el juez la vea. Ese es el plan, dijo Arthur con gravedad. Recalificarán esta manzana. Votarán para condenar el edificio. Y cuando vaya a juicio, mi abogado no tendrá nada. Solo seré una vieja loca que malgastó su dinero en un edificio que estaba legalmente programado para demolición. Perderé. Lo perderé todo. Arthur miró su reloj. Te han dado 36 horas, dijo. 36 horas para detenerlos. No volví a casa. No había tiempo. El resto de la noche, Arthur y yo trabajamos en la fría y polvorienta trastienda de la librería. Era nuestra sala de guerra. Usamos la vieja y ruidosa fotocopiadora de Eliza para hacer 10 copias de la escritura de 1978. Bebimos café rancio que Arthur preparó en una hornilla. Encontramos las actas originales de la reunión del ayuntamiento de 1978, donde el alcalde Thompson había postergado la discusión. Ya no era una viuda afligida ni una anciana aterrorizada. La conmoción había desaparecido. La desesperación había desaparecido. Mi miedo se había desvanecido, dejando algo duro y afilado en su lugar. Era una mujer de 68 años que acababa de salir de la sala de cardiología y me disponía a luchar contra mis propios hijos. Por primera vez en mi vida, me sentí completamente despierta. Yo escribiré el discurso, le dije a Arthur. Llama a cualquiera que conozcas. A cualquiera que haya odiado al alcalde Thompson. A cualquiera que ame la historia de este pueblo. Necesitamos gente en esos escaños mañana por la noche. Trabajamos hasta que salió el sol. La primera luz grisácea del amanecer del 29 de octubre se filtraba por las sucias ventanas de la fachada. Vete a casa, Caroline, dijo Arthur, pálido y exhausto.
Dúchate. Ponte tu mejor ropa. Nos vemos aquí al mediodía. Iremos al ayuntamiento a las 5 de la tarde. Asentí. Sentí una terrible y sombría sensación de propósito. Estaba listo. Salí por la puerta trasera de la librería, salí al callejón y fui a mi apartamento. Me duché, el agua caliente me escocía. No me puse una blusa descolorida. Me puse el traje azul oscuro que había usado para el funeral de mi esposo. Me pinté los labios. Me miré en el espejo. No vi a una anciana enferma. Vi a un soldado. Llegué a la librería justo antes del mediodía. Estaba listo para el siguiente paso. Pero ya estaban allí. No estaban esperando la reunión. Habían escalado la tensión. Un BMW rojo brillante, completamente nuevo, estaba estacionado frente a la tienda. El auto de Sara y el Lexus plateado de Mark estaban detrás. Mark estaba allí, con su traje formal. Sara estaba a su lado, con una elegante chaqueta de tweed y los brazos cruzados. Su esposo, Tom Jenkins, el futuro alcalde, estaba junto a ellos, con aspecto preocupado y formal. No estaban solos. Estaban con un hombre bajo y corpulento que llevaba un chaleco amarillo brillante. Llevaba un portapapeles y un martillo. «Mamá», dijo Sara, con la voz llena de falsa compasión. «Gracias a Dios que estás aquí». Estábamos preocupados. Ha habido un cambio. «¿Qué es esto?», pregunté, con la mirada fija en el hombre del chaleco. «¿Qué haces?». «Este es el señor Riley», dijo Tom Jenkins, dando un paso al frente, con su sonrisa de político firme. «Es el inspector jefe de edificios de Laurel Creek. Estaba haciendo una revisión rutinaria de esta manzana para nuestro plan de modernización». El inspector, el señor Riley, se negó a mirarme a los ojos. Se limitó a mirar su portapapeles. «Y», continuó Tom, «me temo que ha encontrado una muy mala noticia». El señor Riley se aclaró la garganta. «Señora», dijo, leyendo sus notas. «He encontrado daños graves y activos causados por termitas en las vigas de soporte principales. Los cimientos están agrietados. El techo es inestable. Este edificio es un peligro público. Un peligro claro y presente para la comunidad». Sacó un cartel de su bolso. Era enorme. Era de cartón rojo grueso. En letras mayúsculas negras y grandes, decía: «Condenado, esta estructura es insegura e inapta para la ocupación humana por orden del condado de Laurel Creek». Sacó un clavo de su bolsillo y lo clavó en la puerta de Eliza. «Van. Van. Van». El sonido era el sonido de mi esperanza muriendo. «No puedes», susurré. Mi discurso, mi pergamino, la asamblea, todo era humo. «No está en nuestras manos, mamá», dijo Mark. Tenía una sonrisa pequeña y terrible en el rostro. «El comité de planificación no puede votar sobre el valor histórico de un edificio que está legalmente condenado. Es un punto discutible. La ley es la ley. Hay que demolerlo». «Es por el bien público, Caroline», dijo Tom, poniéndome una mano reconfortante en el hombro. Me aparté de él. Lo compraste», dije, mirando al inspector, que seguía mirándose los zapatos. «¿Le pagaste para que hiciera esto?». «Esa es una acusación muy grave, madre», dijo Sara con voz aguda. «Suenas histérica. ¿Lo ves? Es justo de esto de lo que estamos hablando. Estás paranoica». «El equipo de demolición», dijo Mark, mirando su costoso reloj, «llegará en 1 hora para asegurar el sitio. Estará demolido al final del día». Me sonrió. «Se acabó, mamá. Tú pierdes». Miré el cartel rojo, condenado. El clavo aún vibraba en la madera. Era una estaca clavada en el corazón de la memoria de mi hermana. Era el último clavo de mi propio ataúd. «Se acabó, mamá. Tú pierdes». La voz de Mark era tan despreocupada. Acababa de sentenciarme a muerte en vida y estaba mirando su reloj.
Más abajo en la calle, una pequeña excavadora amarilla, una Bobcat, cobró vida con un rugido. Doblaba la esquina y venía hacia nosotros. Era el equipo de demolición. No estaban fanfarroneando. Mis hijos estaban allí, triunfantes. Sara, en su BMW rojo brillante, ya tenía el teléfono listo, probablemente enviando mensajes a sus amigos. Mark parecía satisfecho. Tom parecía un estadista, preocupado y al mando. Mi corazón era un nudo frío y duro. El miedo se había ido. La conmoción se había ido. Hice lo único que me quedaba por hacer. Subí los 2 escalones agrietados. Apoyé la espalda contra la pintura descascarada de la puerta, justo al lado del cartel rojo de condena. Abrí los brazos, agarrando con las manos los bordes del marco. Mis manos estaban viejas y manchadas, pero mi agarre era de hierro. Tenía 68 años. Era una paciente cardíaca. Era viuda. Y era portera. No vas a tocar este edificio, dije. Mi voz era baja, pero atravesó el aire de la mañana. Sara dejó escapar un suspiro de exasperación. Mamá, basta. Estás dando un espectáculo. La señora Gabel nos observa desde la ventana. Aléjate de la puerta. No. Mark dio un paso al frente, con el rostro endurecido. Mamá, esto es más que una broma. Estás interfiriendo con una orden legal del condado. Ese hombre, señaló al inspector, tiene la autoridad para arrestarte. Quítate del medio o haré que te echen. ¿Eliminado?, dije, alzando la voz. ¿Cómo si me estuvieras eliminando de mi vida? ¿Cómo si me estuvieras eliminando de mi propio dinero? Adelante, Mark. Llama a la policía. Llámalos. Mark sacó su teléfono, con la cara morada de rabia. Lo haré. Esperar. Era Arthur. Había estado de pie en silencio junto a la acera. No nos miraba. Estaba hablando por su teléfono, un teléfono plegable de los de antes. Sí, hola, dijo Arthur con voz alta y clara. ¿Es la redacción del Asheville Citizen Times? Me llamo Arthur Price. Sí, así es. Estoy aquí, en la librería de Owl's Nest de Main Street. La que está en la agenda para la votación histórica de esta noche. Tom Jenkins giró la cabeza hacia Arthur. Su sonrisa de político se desvaneció. Así es, continuó Arthur. Y no lo van a creer, pero el candidato a la alcaldía, Tom Jenkins, y un equipo de demolición están aquí ahora mismo intentando derribarlo ilegalmente, horas antes de que se celebre la votación pública. Sí, es una historia interesante. Un político silenciando el debate público, es muy dramático. El rostro de Tom Jenkins pasó de bronceado a blanco fantasmal. Arthur hizo otra llamada. Hola, Sociedad de Preservación Histórica. Tienen que venir ahora mismo. La señora Gabel, la vecina por la que Sara estaba tan preocupada, estaba ahora en su porche. El dueño de la tienda de antigüedades de enfrente salió. Unos turistas en la calle principal se detuvieron, curiosos por el enfrentamiento. Se estaba formando una pequeña multitud. Miré a mi yerno. Vamos, Tom, dije en voz tan alta que la señora Gabel me oyó. Llama a la policía. Que se lleven a tu propia suegra, una viuda de 68 años, esposada por proteger un edificio histórico. Seguro que eso quedará genial en la portada del Citizen Times mañana, junto a tu anuncio de «Vota por Jenkins». Tú, siseó Sara, con los ojos abiertos por el pánico. Agarró el brazo de su marido. Tom, tiene razón. La prensa. No podemos. No antes de las elecciones. Mark miró a Tom. Tom, teníamos un plan. Que la arresten. Tenemos la orden. Tom Jenkins levantó las manos, con su falsa sonrisa de nuevo, pero se le quebraba un poco. Un momento. Un momento, todos, gritó al pequeño público. Todo esto es un terrible malentendido. Claro que respetamos el proceso público. Se volvió hacia el inspector.
Señor Riley, obviamente hay un fuerte sentimiento comunitario. Suspenderemos la orden de demolición para permitir comentarios públicos en la reunión de esta noche. Somos personas razonables. Creemos en la democracia. Tom, ¿qué estás haciendo? Siseó Mark, agarrándole el brazo. El plan ha cambiado, espetó Tom, en voz baja y furiosa. Se giró hacia mí. Su sonrisa había desaparecido. Sus ojos eran de acero frío. Esto no cambia nada, Caroline, susurró, para que la multitud no pudiera oírlo. El edificio sigue en ruinas. El comité jamás votará para salvar una trampa mortal. Nos vemos a las 7 de la tarde. Y acabaremos con esto. Él, Sarah y Mark se subieron a sus coches de lujo. El BMW rojo y el Lexus plateado se alejaron a toda velocidad por la calle, con las llantas chirriando. El inspector señor Riley, con la cara roja, quitó silenciosamente el cartel de «condenado» de la puerta y salió corriendo hacia su camioneta. La pequeña excavadora amarilla al final de la calle apagó su motor. Seguía pegado a la puerta. Me temblaban tanto las piernas que pensé que me iba a caer. No me había movido. Arthur vino y se paró a mi lado. Bueno, dijo, dándome una palmadita en el brazo. Nos has dado 6 horas. Ahora solo te queda ir a pelear con el ayuntamiento. Aquí está el manuscrito completo del capítulo 14. Capítulo 14, la batalla del ayuntamiento. La sala de reuniones del ayuntamiento estaba en el segundo piso. Hacía calor y olía a cera vieja para pisos y a sudor nervioso. Cuando Arthur y yo entramos a las 6:45 de la tarde, estaba aterrorizado. Esperaba encontrarme con una sala vacía. Esperaba enfrentarme solo al comité. Me equivoqué. Cada banco de madera estaba ocupado. Las llamadas de Arthur habían surtido efecto. La señora Gabel estaba en la primera fila. El dueño de la tienda de antigüedades estaba allí, junto al panadero de la calle de abajo. Y al fondo, vi a una joven con un bloc de notas y una insignia de prensa del Asheville Citizen Times. Mis hijos ya estaban allí, sentados en la mesa delantera a la derecha. Parecían un jurado. Tom, con su impecable traje de político, estrechaba la mano del presidente del comité. Sarah estaba sentada a su lado, con la espalda erguida, observando a la multitud con una mirada de hastío y asco. Mark tamborileaba con el bolígrafo sobre la mesa, impaciente. Me vieron. Sarah le susurró algo a Tom. Él me miró, esbozó una pequeña sonrisa condescendiente y se volvió hacia el presidente. Pensaron que era una mosca. Un insecto pequeño y molesto que estaban a punto de aplastar. El presidente, dueño del concesionario de automóviles más grande del condado, golpeó el mazo. Ahora damos inicio al Comité de Planificación y Zonificación de Laurel Creek. Pasaremos directamente a nuestro punto más urgente, el punto 4 del orden del día, la iniciativa de modernización comercial de Main Street. Tom Jenkins se levantó y caminó hacia el podio. Era un profesional. Era fluido. Miembros del comité, amigos, vecinos, dijo con una voz llena de falsa sinceridad. Amo este pueblo. Pero Laurel cree que está en una encrucijada. Debemos elegir entre el progreso o la decadencia. Debemos elegir un futuro brillante y limpio, o un pasado ruinoso y peligroso. Habló de nuevos empleos y servicios modernos, el CVS. Entonces, bajó la voz. Me miró con los ojos llenos de falsa lástima. Y lamentablemente, este progreso vital se ve obstaculizado por un solo edificio inseguro, el nido del búho. Como todos saben, esta mañana, el inspector del condado se vio obligado a declarar inválido el edificio. Es una trampa mortal. Está plagado de termitas. Sus cimientos están agrietados. Es un peligro para todo hombre, mujer y niño que camina por esa calle. Levantó el informe del inspector. No podemos permitir que el sentimentalismo obstaculice la seguridad pública. Les insto, les ruego, a votar sí al plan de modernización, que debe incluir la demolición inmediata y de emergencia de esta peligrosa estructura. Se sentó y recibió un cortés aplauso del comité.
El presidente asintió con gravedad. Gracias, señor Jenkins. Un argumento muy convincente a favor de la seguridad pública. Ahora, veo que tenemos una persona que se ha apuntado para oponerse a esta moción. La señora Caroline Hayes. Sentía las piernas como cemento. El mismo cemento que sentía en la cama del hospital. Arthur me dio un codazo en el brazo. Vamos, Caroline. Di la verdad. Caminé hacia el podio. Me temblaban tanto las manos que me agarré a los lados de madera para no caerme. Miré a Mark. Sonreía con suficiencia. Respiré hondo. Me llamo Caroline Hayes, dije. Mi voz era un susurro aterrorizado. Me detuve. Miré el cartel rojo de «condenado» que Tom había dejado sobre la mesa. Pensé en las caras de mis hijos en el hospital. Pensé en la rabia de Leo y la frialdad de Sara. El miedo se desvaneció. Solo quedó el fuego. Miré hacia arriba, no al comité, sino a la multitud. Al reportero. Me llamo Caroline Hayes, repetí, y esta vez mi voz sonó fuerte. Clara. No tembló. Soy el dueño de El Nido del Búho. Mi yerno, el señor Jenkins, tiene razón. Este pueblo está en una encrucijada. Quiere hacerles creer que su única opción es la suya. Una elección entre su futuro y mi decadencia. Pero no te contó toda la historia. Desenrollé el pergamino. La escritura de 1978. La levanté. La sala quedó en silencio. Esto, dije, es una escritura de monumento histórico de 1978. Fue aprobada por el Estado. Fue enterrada por un alcalde corrupto que, como el señor Jenkins, prefería el progreso a la historia. Lleva 40 años pendiente. El nido del búho no es una estructura peligrosa. Es el alma de este pueblo y espera su voto. Mentira, gritó Mark desde su asiento. El edificio está en ruinas. Ese papel no sirve para nada. Señor Hayes, está usted fuera de lugar. Gritó el presidente. No miré a Mark. Miré al comité. Hijos míos, dije con voz clara y resonante en la habitación silenciosa. Mis hijos creen que soy tonta. Creen que soy sentimental. En pocos días, estarán en un tribunal y le dirán a un juez que soy mentalmente incompetente. Que estoy loca. ¿Y saben por qué? La sala contuvo la respiración. Porque usé mi propio dinero, mis ahorros de jubilación, para pagar los impuestos de este edificio. Porque decidí ahorrarlo, en lugar de dejar que lo vendieran a una cadena de tiendas. Miré a Sara, a Mark, a Tom. Sus rostros ya no sonreían. Creen, dije, que si eres viuda, no tienes derecho a tu propio dinero. Creen que si tienes más de 65 años, no tienes derecho a tu propia mente. Creen que tienen derecho a borrarte. Pero no soy incompetente. Y no seré borrado. Salvar nuestra historia no es una locura. Fue el acto más sensato, independiente y prudente de toda mi vida. Le pido a este comité, que vote no a la demolición. Y que vote sí a la ratificación de este hecho histórico. No dejen que me borren. No dejen que borren a nuestro pueblo. Me senté. Mi corazón latía con fuerza, pero respiraba. Arthur se levantó de su asiento. Señor presidente, dijo con calma. Como historiador municipal jubilado, puedo confirmar la absoluta validez de ese documento. Es legal. Es vinculante. Solo requiere su voto. La reportera del Citizen Times estaba escribiendo tan rápido que pensé que su pluma se incendiaría. La señora Gable se puso de pie de golpe. Llevo viviendo aquí 60 años. Esa tienda es una institución. No queremos otro CVS. Queremos recuperar nuestro pueblo. De repente, la sala estalló. No más cadenas de tiendas. Salven el nido del búho. Ratifiquen la escritura. El presidente golpeó el mazo,
pero la multitud lo ahogó. Miró a Tom Jenkins, cuyo rostro era una máscara de pálida furia. Miró a la multitud enfurecida. Miró al reportero. Él también era político. Se presenta una moción, gritó el presidente por encima del ruido. Para ratificar la designación de monumento histórico de 1978 del Nido del Búho. Apoyo, gritó Arthur. ¿Todos a favor? Todos los presentes levantaron la mano. Los miembros del comité observaron el mar de rostros enojados, a la prensa y a Tom Jenkins. Uno a uno, levantaron la mano. 4, 5, 6. Fue unánime. La moción se aprueba, dijo el presidente con voz sombría. El Nido del Búho es ahora un monumento histórico protegido. Por lo tanto, la moción de rezonificación y demolición queda denegada. La sala estalló en vítores. Miré hacia la mesa del frente. Tom Jenkins estaba agarrando su maletín. Él, Sarah y Mark salieron de la habitación con paso decidido, con el rostro ensombrecido por el odio. Cerraron la puerta de golpe. Arthur me agarró la mano. «Lo lograste, Caroline», dijo, con sus viejos ojos brillantes. «Los venciste». Yo había ganado. Pero supe, al ver cómo la puerta se cerraba, que esta era solo la primera batalla. La guerra por mi mente aún me aguardaba. La sala del tribunal estaba fría. No era como el ayuntamiento, caluroso y lleno de vida. Esta sala era silenciosa, estéril, y olía a madera vieja y pulida. Las paredes eran de un beige apagado. Los últimos 12 días habían sido un caos. El Asheville Citizen Times había publicado un artículo en primera plana. Mujer local bloquea demolición y salva monumento histórico en votación de última hora en el ayuntamiento. El artículo no fue amable con mi yerno. Pintaba a Tom Jenkins como un matón corporativo que intentaba ocultar la historia local. Su campaña estaba en ruinas. Pero esa victoria no significó nada aquí. Esto no era una asamblea municipal. Era un tribunal de justicia. Y la petición para declararme incompetente seguía vigente. Me senté en la mesa de los demandados. Arthur estaba sentado justo detrás de mí, con las manos cruzadas sobre el regazo. Llevaba el mismo traje azul. Mi espalda estaba recta. Al otro lado del pasillo, en la mesa de los peticionarios, estaban sentados mis hijos. El rostro de Mark estaba gris. Su desalojo había sido aprobado. La derrota en el ayuntamiento significaba que el acuerdo con CVS estaba muerto, y su última esperanza se había esfumado. Parecía un hombre vacío. Sarah estaba sentada a su lado, con un vestido negro impecable y entallado. Parecía estar en un funeral. Miraba fijamente al frente, con el rostro de una furia fría y contenida. Leo no estaba allí. Había desaparecido del motel. Su abogado, el señor Harrison, se puso de pie. Ya no se veía astuto ni seguro. Parecía enojado. Su señoría, le dijo a la mujer sentada en el estrado. Estamos aquí hoy porque Caroline Hayes es un peligro para sí misma. Sus hijos, mis clientes, la adoran. Están aterrorizados por ella. La jueza, una mujer llamada Julia Price, sin parentesco con Arthur, pero de unos 50 y tantos años, con mirada penetrante y cabello canoso, lo miró por encima de sus gafas. No parecía impresionada. Están aterrorizados, continuó el señor Harrison, porque está actuando con extrema irracionalidad. Huyó de una sala de cardiología. Y, como es indiscutible, inmediatamente liquidó todos sus ahorros para la jubilación. $42.000, y los arrojó a un edificio que, en ese momento, estaba en ruinas. Ella malgastó los ahorros de toda su vida, su señoría. Un claro acto de autodestrucción financiera. La jueza lo miró fijamente. Señor Harrison, ¿se refiere al edificio que ahora es monumento histórico protegido? ¿El que leí en la portada del Citizen Times? El señor Harrison titubeó. Su señoría, ese procedimiento fue una burla.
Fue una ley de la calle, instigada por el sentimentalismo de esta mujer. Eso no cambia el hecho de que su intención era irracional. ¿Su intención?, interrumpió la jueza. Su voz era nítida. Parece que su intención era salvar el edificio. Lo cual, según el ayuntamiento de Laurel Creek, hizo. ¿Me está diciendo que una inversión exitosa ahora justifica una tutela? Fue una apuesta. Una casualidad, dijo Mark de repente desde la mesa. Señor Hayes, guarde silencio, espetó la jueza. Volvió a mirar al señor Harrison. Abogado, he leído su petición. He leído los documentos. Y he leído el periódico. Sus clientes afirmaron que este edificio estaba en ruinas y sin valor. Parece que la evaluación financiera de sus clientes fue la única incorrecta. Se quitó las gafas y me miró directamente. La señora Hayes pagó los impuestos de una propiedad. Una acción que, días después, aseguró su estatus como sitio histórico valioso y protegido. Ella no desperdició su dinero, señor Harrison. Protegió su patrimonio. En mi opinión, eso no es irracional. Es, como bien señaló el editorial del periódico, notablemente astuto. El señor Harrison se quedó sin palabras. El juez se volvió hacia Mark y Sarah. Has traído a tu madre a este tribunal, alegando que es incompetente, porque no administró su dinero como tú deseabas. No vendió su propiedad para que tú te lucraras. En cambio, la salvó. Sus ojos estaban fríos. No encuentro ninguna prueba, ni la más mínima, de que la señora Hayes sufra un trastorno mental. Considero que los únicos que actúan de forma irracional, y con considerable avaricia, son los peticionarios. Ella levantó su mazo. Esta solicitud de tutela de emergencia constituye una grave pérdida de tiempo por parte del tribunal. Es, francamente, un insulto. Se desestima la solicitud con perjuicio. Estallido. El golpe del mazo resonó en la sala silenciosa. Solté un suspiro que no sabía que estaba conteniendo. Se acabó. Había ganado. Miré a mis hijos al otro lado del pasillo. Estaban recogiendo sus papeles. Sus rostros no estaban tristes. No estaban avergonzados. Estaban llenos de un odio frío, insondable e implacable. Habían perdido. Y nunca jamás me lo perdonarían. Mark y Sarah se pusieron de pie, con sus ropas caras como si fueran disfraces, y salieron de la sala sin mirar atrás. Fue 3 semanas después. Noviembre. El nido del búho ya no parecía una tumba. Había usado mis últimos ahorros, no muchos, para contratar un equipo que arreglara el techo y reemplazara la madera podrida que el inspector había encontrado. El resto lo hicimos nosotros mismos. La luz del sol se filtraba a través de los limpios escaparates. Era la primera vez que veía la luz del sol en la tienda. Iluminaba las motas de polvo que danzaban en el aire. El aire ya no olía a descomposición. Olía a cera para madera, pintura fresca y libros nuevos. Arthur estaba subido a una escalera, ordenando con cuidado la sección de poesía de Eliza. Yo estaba detrás del mostrador, el mismo mostrador donde Arthur me había esperado en la oscuridad, puliendo la madera vieja. La campana de la entrada sonó, pero ya no era un tintineo apagado y triste. Había comprado una campana nueva de latón brillante. Sonó. La señora Gabel, mi vecina, entró apresuradamente sosteniendo una gran caja rosa y naranja. Te traje gasolina, Caroline, dijo con voz alegre. Dejó la caja en el mostrador. Una docena de donas de Dunkin'. Y café. Toda la calle está muy orgullosa de ti, querida. Nos salvaste de ese horrible CVS. Gracias, Mary, dije, y sonreí. Me sentí extraño, pero bien. No lo habríamos logrado sin ti. Ella se fue, y Arthur bajó por la escalera para coger una dona. Éramos un equipo. Nos preparábamos para la gran reapertura el sábado siguiente. El Citizen Times incluso iba a enviar un fotógrafo. La campana de bronce volvió a sonar. Miré hacia arriba, dispuesta a sonreírle a otro vecino. Mi sonrisa murió.
Era Leo. Estaba de pie en la puerta, como un fantasma bajo la brillante luz del sol. Estaba delgado, más delgado que nunca. Su rostro estaba pálido y demacrado, con ojeras. Temblaba. Parecía que no había dormido en una semana. Miró la tienda limpia. Miró a Arthur. Me miró. Mamá, susurró. Su voz era un graznido seco. Arthur dejó de masticar su dona. La tienda quedó en silencio. Mamá, repitió Leo, retorciendo el dobladillo de su sudadera sucia. Solo, quería que lo supieras. Lo siento. No dije nada. Solo esperé. Ya había oído sus lo siento antes. Siempre iban seguidos de puedo tener. Lo perdí todo, susurró, con lágrimas en los ojos enrojecidos. Se llevaron el coche. Me quedo en el refugio. Limpié el mostrador con mi paño. Limpié. Estaba esperando que corriera hacia él. Que lo abrazara. Que abriera mi bolso. Que salvara a mi bebé. Y, dijo finalmente con voz entrecortada, fui a una reunión. De jugadores anónimos. Me apunté. Dejé de limpiarme. Miré a mi hijo. Mi hijo perdido, destrozado y adicto. Me dolía el corazón por el niño que había sido. Pero la mujer a la que había intentado destruir se interponía en mi camino. No lo abracé. No abrí mi bolso. No le ofrecí una dona. ¿Fuiste a la reunión?, pregunté. Mi voz no era fría. No era cálida. Era simplemente clara. Leo pareció sorprendido. Esperaba lágrimas o ira. No esperaba una pregunta. Esta noche, susurró.